Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchas ganas de chismecito porque hoy, amigos, tenemos bomba. Ya saben que a mí me encanta traerles los temas más candentes del mundo del entretenimiento y hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de una de las parejas que más nos hizo soñar, de un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, y de una opinión que, bueno, nadie esperaba. Estamos hablando por supuesto de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de la inesperada opinión del padre de Hande sobre todo este asunto. Prepárense porque esto va a estar bueno y muchísimo. Vamos a sumergirnos en la historia de amor de estos dos, en su relación, en los rumores que los rodearon, y por supuesto, en la polémica opinión del señor Kaya Erçel, el padre de Hande. Así que agarren sus palomitas, sus bebidas favoritas y siéntense cómodos porque esto va a ser largo, pero muy interesante. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subo. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, y no se pierdan nada del chisme. Y por supuesto, denle like al vídeo si les gusta, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, empecemos. Como muchos de ustedes sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosa serie turca Love is in the Air, que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable, una chispa que saltaba a través de la pantalla y que eventualmente trascendió la ficción. Durante el rodaje empezaron a surgir rumores de que la relación entre Hande y Kerem iba más allá de lo profesional. Los paparazzi los capturaban juntos paseando, tomados de la mano, y la expectación crecía cada día. Y efectivamente los rumores resultaron ser ciertos. En 2021, Hande y Kerem confirmaron su relación, y el mundo enloqueció. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, de mensajes de cariño y de apoyo. Los fans estaban encantados de ver que su amor en la pantalla se había convertido en realidad. Era como si la magia de la serie se hubiera extendido a la vida real, y todos estábamos felices por ellos. Era una pareja que visualmente encajaba a la perfección. Hande, con su belleza natural y su estilo elegante, y Kerem, con su encanto y su físico, formaban una dupla simplemente espectacular. La relación de Hande y Kerem parecía perfecta, llena de amor, complicidad y felicidad. Se les veía juntos en eventos compartiendo momentos románticos en redes sociales, y siempre se mostraban muy unidos. Parecían ser el uno para el otro, y todo indicaba que su romance iba viento en popa. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. Después de aproximadamente 2 años de relación, en 2022, se anunció la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La noticia sorprendió a todos, ya que nadie esperaba que una pareja tan enamorada decidiera separarse. Los motivos de la ruptura nunca fueron completamente aclarados, pero comenzaron a circular rumores sobre diferencias irreconciliables, sobre la presión mediática y sobre la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Algunos medios turcos sugirieron que las agendas de trabajo de ambos, y el hecho de que vivieran en ciudades diferentes, fueron un factor importante en la separación. La ruptura fue un duro golpe para los fans, que no entendían cómo dos personas que se amaban tanto podían decidir separarse. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y de apoyo hacia ambos actores. Muchos esperaban una reconciliación, pero esta nunca llegó. Después de la ruptura, ambos actores siguieron adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Hande continuó trabajando en diferentes proyectos, y Kerem también se mantuvo activo en el mundo del cine y la televisión. Ambos han sido vistos en otras relaciones, aunque ninguna ha sido tan mediática como la que mantuvieron juntos. Y por supuesto el tema Hande y Kerem siempre ha sido de interés, por lo que todo lo que les ocurra siempre estará en el centro de la atención. Ahora, llegamos a la parte más interesante del vídeo, la opinión del padre de Hande Erçel sobre la relación de su hija con Kerem Bürsin. Hasta hace poco el señor Kaya Erçel había mantenido un perfil bajo, evitando hacer comentarios públicos sobre la vida personal de su hija. Sin embargo, en una reciente entrevista, sorprendió a todos con sus declaraciones. Antes de entrar en los detalles de la entrevista, es importante mencionar que la familia de Hande siempre ha sido muy importante para ella. Hande es muy cercana a sus padres y a su hermana, Gamze. Su familia siempre la ha apoyado en su carrera, y ella siempre ha estado muy atenta y preocupada por ellos.
La entrevista con el padre de Ande se realizó en el contexto de un evento público. Los periodistas aprovecharon la ocasión para preguntarle sobre la vida personal de Ande, especialmente sobre su relación con Kerem. Al principio el señor Ercel se mostró reacio a hablar, pero finalmente accedió a responder algunas preguntas. Y ahí fue donde la bomba explotó. En sus declaraciones, el padre de Ande, en vez de mostrarse diplomático o evasivo, expresó su abierta desaprobación por la relación de su hija con Kerem. Sus palabras fueron duras y directas y dejaron claro que no estaba de acuerdo con la relación y que, al parecer, no aprobaba a Kerem Bürsin como pareja para su hija. El padre de Ande afirmó que Kerem no era la persona adecuada para su hija y que no la hacía feliz. Incluso llegó a decir que durante el tiempo que estuvieron juntos, Ande había sufrido mucho y que no la veía radiante como antes. Sus declaraciones fueron muy contundentes y sorprendieron a todos, ya que nadie esperaba una reacción tan negativa. El señor Ercel también insinuó que Kerem no era una persona confiable y que había influido negativamente en la vida de Ande. Según sus palabras, Kerem no era lo suficientemente maduro para una relación seria y responsable, y que no había sabido valorar a Ande. La entrevista del padre de Ande generó un gran revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Las opiniones se dividieron. Por un lado, estaban quienes apoyaban las palabras del padre, argumentando que él, como progenitor, tenía derecho a expresar su opinión sobre la vida de su hija y a protegerla. Por otro lado, estaban quienes criticaban sus declaraciones, considerándolas inapropiadas y poco respetuosas hacia Kerem. Muchos fans de Ande se mostraron decepcionados con las palabras del padre, argumentando que no era su lugar juzgar la relación de su hija y que debería haber sido más discreto. Otros consideraron que el padre solo estaba expresando su preocupación por el bienestar de su hija, y que su opinión era válida. La reacción de Kerem Bürsin ante las declaraciones del padre de Ande fue relativamente discreta. El actor no hizo ninguna declaración pública al respecto, y prefirió mantenerse al margen de la polémica. Sin embargo, en una entrevista posterior, Kerem habló sobre la importancia de la familia y sobre el respeto a los padres, lo que fue interpretado por muchos como una sutil respuesta a las palabras del padre de Ande. La polémica generada por las declaraciones del padre de Ande Ercel nos lleva a reflexionar sobre varios aspectos. Primero, sobre el derecho de los padres a opinar sobre la vida de sus hijos, especialmente cuando se trata de relaciones sentimentales. ¿Hasta qué punto los padres deben involucrarse en la vida de sus hijos adultos? ¿Y hasta qué punto deben respetar sus decisiones, incluso cuando no están de acuerdo con ellas? Es una pregunta compleja, que no tiene una respuesta única. En segundo lugar, las declaraciones del padre de Ande nos hacen pensar en la presión mediática a la que están sometidas las figuras públicas, y en cómo esta presión puede afectar sus relaciones personales. La exposición constante a los medios de comunicación, los rumores, las críticas, todo esto puede desgastar una relación y dificultar su supervivencia. Por último, las declaraciones del padre de Ande nos recuerdan que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. Detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas y de las fotos perfectas, hay personas con sentimientos, con problemas, con preocupaciones, y con familias que se preocupan por ellos. La historia de Ande Ercel y Kerem Bürsin, y la inesperada opinión del padre de Ande, son un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser fascinante y al mismo tiempo cruel. Es una historia de amor, de fama, de éxito, de rupturas y de polémicas. Y sobre todo es una historia que nos recuerda que al final del día, todos somos seres humanos, con nuestros propios sentimientos y nuestras propias vivencias. Y bueno, amigos, llegamos al final del vídeo. Hemos explorado la historia de amor de Ande Ercel y Kerem Bürsin, hemos analizado su ruptura y nos hemos sumergido en la polémica opinión del padre de Ande. Espero que les haya gustado este vídeo, y que hayan disfrutado de la información y del chismecito. Recuerden que estos son solo análisis y especulaciones basadas en la información disponible. Nunca sabemos la verdad completa detrás de estas historias, pero es divertido especular y discutir. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad. Y por supuesto compártanlo con sus amigos y familiares, para que ellos también se enteren de todo el chisme. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Están de acuerdo con la opinión del padre de Ande? ¿Creen que Kerem es culpable de algo? ¿O creen que simplemente la relación no funcionó? Cuéntenmelo todo.
Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más entretenimiento. Hasta la próxima. Chao.